Dios les bendiga, hermanos y amigos. Con ustedes una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, saludándoles desde Púlpito Virtual y trayéndole una nueva página de Panorama Bíblico. Llegamos al capítulo 13 de los Hechos. Tomaremos el versículo 36, dice así en el nombre del Señor Jesús. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Señor, a ti una vez más nos encomendamos. Adorándote y glorificándote, clamamos que nos hables hoy. Necesitamos oír tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. He tomado esta escritura para invitar a todos los oyentes de Púlpito Virtual, con el debido respeto que me merecen los hermanos y los siervos del Señor que escuchan esta palabra, con el respeto de ustedes, pero también quiero hablarle al pueblo general del Señor. Vamos a ubicarnos en nuestra generación. Esta escritura dice que David, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Esa es la frase que quiero tomar. Porque muchos lectores de la palabra y escuchas de la palabra del Señor son amantes a las historias y se estimulan su cristianismo escuchando el testimonio y las hazañas de los hombres de la Biblia. Y algunos añoran ser como Daniel, otros como David, otros como José, en fin, y eso está bien, pero no es sano del todo, porque nunca vas a ser Daniel, no vas a ser José, ni vas a ser David. Cada uno de ellos vivió en su propia época, en su propia generación. Y por lo que veo aquí en la palabra de Dios, cada uno de ellos cumplió el rol para el cual nació. Llevó a cabo la función para el cual Dios les permitió venir a este mundo. Y qué bueno tener esa satisfacción. A nosotros nos ha correspondido vivir en este tiempo, en esta generación. Y a esta generación le correspondió enfrentar esta pandemia. Preguntémonos entonces, ¿qué estamos haciendo? Si estoy ubicado yo en el tiempo, si estoy haciendo lo que me corresponde hacer, porque, reitero, el texto dice, David, habiendo servido a su propia generación, escuche bien, según la voluntad de Dios. O sea, para cada generación, para cada tiempo, hay una voluntad de Dios expresa. La hubo para el tiempo de David, y David supo cuál era la voluntad de Dios para su vida y la llevó a cabo. Y por medio de la voluntad de Dios le sirvió a su generación. Es decir, lo que hizo David al servicio de Dios estaba dentro de la voluntad de Dios y tenía la aprobación de Dios. Y por eso cuando murió se fue tranquilo. Ahora nos corresponde a usted y a mí buscar cuál es la voluntad de Dios, si es que aún no la sabes, para nuestra generación, y servirle a Dios conforme a esa voluntad. Es Él el que me da las fuerzas, es Él el que me inspira, es Él que me ha dado esta propuesta de trabajo, de llevarte una palabra todos los días. Y tú que llevas tiempo escuchándola, ¿ya te determinaste a hacer lo que te corresponde hacer? No es tiempo de estar cruzados de brazos viendo cómo otros trabajan y nosotros sin tomar participación. Esta generación se está perdiendo, pero ¿qué estamos haciendo por evitar que se pierda? Que este mundo está corrompido, pero ¿qué está haciendo la sal para evitar que la tierra se corrompa? No que estos políticos son unos ladrones, pero tú que tienes la verdad, ¿qué estás haciendo para evitar eso? Nosotros tenemos que saber, conforme a la voluntad de Dios, cuál es la razón de ser para que vivamos en este tiempo. Y vamos a determinarnos a cumplir lo que Dios determinó que pasara hoy. Si Dios pudo usar aquellos instrumentos del pasado, Dios también nos puede usar a nosotros. Necesitamos la determinación que ellos tuvieron de ponerse al servicio de Dios. Cada uno con sus capacidades y limitaciones, pero en la voluntad de Dios. No te muevas en tu propio capricho. Tampoco te vayas a pasar el tiempo esperando a ver cuál es la voluntad de Dios. Ya está expresada en su palabra. Solo obedécele. A la luz que le corresponde, brillar. A la sal que le corresponde, salar. ¿Qué le corresponde al predicador? Predicar. ¿Qué le corresponde al siervo? Servir.
Entonces hazlo según la voluntad de Dios y cuando llegue el final de tu vida estarás tranquilo por haber cumplido a tu generación según la voluntad de Dios.